Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ya oramos por la palabra. Dice, lo vimos el domingo. Dios los bendiga, hermanos. Dice Colosenses 3:16. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a tomar este versículo, precisamente la palabra de Cristo, que mora en abundancia. Estamos empezando el año y es una oportunidad para retomar la lectura de la Biblia y que la usemos, que tenga una aplicación, que no nada más sea para leerla por leerla, ¿no? Aquí nos dice que es para enseñanza, para exhortación, en toda sabiduría, y luego dice cantando con gracia. O sea que tenemos que aprender a cantar más y mejor. Si no sabemos cantar, pues hay que buscar en YouTube o en donde busque a cómo aprender a cantar, porque dice que con gracia. Entonces, ya en lugar de decirnos es que no sé cantar, pues mejor en lugar de decir que no sabe, pues aprende. En lugar de estar diciendo lo que no sabe, mejor póngase a aprender o busque un maestro o pregúntenos a los que nos gusta cantar y le decimos los tips. No se detenga, el chiste es que sea con gracia, porque dice con gracia, no dice con desgracia. En vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, salmos, vamos a tomar en cuenta de este versículo varias secciones, pero vamos a ver, lo vamos a desglosar este versículo. Vamos a Romanos 12:2. Vamos a leerlo igual todos juntos. Fuerte como que ya comimos rosca. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Aquí vamos a tomar dos puntos, porque del versículo anterior decíamos eh, que la palabra de Dios mora en abundancia con una finalidad, enseñándonos y exhortándonos con toda sabiduría. Este versículo nos invita a que no nos conformemos a este siglo, que nos transformemos. Si recordamos lo que hemos estado viendo antes, de las virtudes, una es la transformación, es una necesidad transformarnos. También aquí dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, aquí el tema de la renovación de nuestro entendimiento es bien importante, porque no dice que nos transformemos nada más, por ejemplo, con lo que hacemos físicamente, con el trabajo, que también es importante, o que nos transformemos quizás haciendo ejercicio, o que nos transformemos porque seguimos la dieta. Dice con la renovación del entendimiento, lo que tenemos en la cabeza. La pregunta es, ¿cómo vamos a renovar nuestro entendimiento esta semana, este mes? Y vamos dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar. La parte de la comprobación es bien importante, porque si no hay comprobación, yo estoy viviendo en puras creencias que pueden ser falsas. La Biblia nos invita a que creamos, pero que después a que verifiquemos, que comprobemos, que no nos quedemos con puras creencias. Entonces, vamos a 2 de Corintios 13, 4 y 6, del 4 al 6. Quien lo tenga puede leerlo en voz alta. 13, 4 al 6.
justificado en verdad, vive por él, por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. El 5 y el 6, por favor, también. Examinaos a vosotros mismos y estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no vos conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que consideraréis que nosotros no estamos reprobados. Gracias. Porque al final dice, no, por si alguien tenía la duda de si estaba reprobado, no está reprobado, no está reprobado. Todos estamos pasados aquí, gracias a Dios. Todos pasamos bien. Entonces dice que nos examinemos si estamos en la fe. Entonces, porque por eso dice, comprobéis cuál, en Romanos 12, comprobéis cuál sea la buena voluntad. Compruébala. No, o sea, ya necesitamos vivir diario. A ver, ¿cómo compruebo? ¿Cómo examino mi fe? Hoy 7 de enero del 2025. Lo que ya llevo 7 días, ya llevo una semana. Mañana empiezo la segunda semana de 52 semanas del año. Entonces, ¿cómo voy a comprobar, examinar? Y ahora vamos a Efesios 5:9, ese lo leíamos el domingo antepasado. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y hablamos nuevamente de las virtudes y especificamos que el tema de la verdad, que aquí viene como en tercer lugar y no es casualidad, decíamos que la bondad es que yo reconozca que la presencia de Dios está en todo lo que se mueve y lo que no se mueve, en un átomo, en una persona, en una planta. La conciencia de Dios es la bondad de Dios la que está presente. Esa bondad se manifiesta por medio de la justicia, de la fuerza, del rigor, de todo lo que aparentemente es la naturaleza, que aparentemente así es el instinto. Todo tiene una razón de ser perfecta. Hay una justicia divina. Y todo eso desemboca en una transformación, en que nosotros vivamos la verdad, no que empezamos creyendo la verdad, porque aceptamos a Cristo, pero después la vivimos. ¿Cómo vivo la verdad? Porque la compruebo, la verifico en mi vida. Ya no nada más la leí en la Biblia, ya la hice en mi vida viva. Por eso dice que es el fruto del Espíritu, en toda bondad, justicia y verdad. Entonces en mi vida, si está llena de resultados, porque yo sé cómo generar un resultado, porque yo ya comprobé. Si yo estoy así como que atinándole a ver si me sale esto en mi vida, a ver si me sale, a ver, este año, ¿qué me funcionó el año pasado? Que voy a usar este año que me va a funcionar. No, pues tal. ¿Qué no me funcionó? No, pues tal y tal. Bueno, lo que no me funcionó, pues voy a ponerlo en oración. Dios me tiene que enseñar. Dios dice que Él me va a dar sabiduría si se la pido. Pero si no me pongo a revisar qué me funcionó y qué no me funcionó, va ahí como dicen, como el borras, al aire se va. Muchas gracias. Entonces, no se trata de eso, se trata de que verifique. La verdad no te la pueden, la verdad te pueden decir los conceptos, pero la verdad la tienes que vivir tú. Cristo es la verdad, Cristo se vive, no nada más se cree. Entonces, porque estamos redondeando Colosenses 3:16, la palabra de Cristo muere en abundancia, no os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación, para que comprobéis que hace la buena voluntad, y comprobéis, hablamos, ¿cómo vamos a comprobar? Examinándonos a nosotros mismos, segunda de Corintios 13, ¿y por qué? Porque el fruto del Espíritu es verdad, Efesios 5:9, y lo que no es verdad es mentira. ¿Y qué es mentira? Lo que no es amor, el miedo, la duda. ¿Y cómo voy a saber si tengo duda? O si tengo verdad. Mi vida yo tengo que ver mi vida. Si yo termino mi día, mi semana, lo que decía el pastor, examinándonos, si no lo revisamos,
se va a quedar igual y ya no estamos para que se nos quede igual. Entonces, para eso sirve la palabra de Dios, para que abunde en nosotros y que nos exhorte y nos enseñe. Ahora vamos bueno, nada más antes de pasarnos a la que sigue. Romanos 14, versículo 1, Romanos 14, 1, y del 5 al 22, allí veíamos un tema que tiene que ver con que somos un cuerpo de Cristo multiforme, todo unido, pero que estamos en diferentes estados de aprendizaje. Cada uno, pero estamos aquí revueltos. Entonces en Romanos 14, que habla de los débiles en la fe, 14.1 y del 5 al 22, habla que nos cuidemos unos a otros, que nos respetemos, pero que también lo hagamos en comunidad. Entonces fíjese que aquí tenemos que ir enlazándonos mentalmente cuál es tu comunidad. Tu escuela, los que están a punto de entrar a la escuela, tu trabajo, los que están en su trabajo con sus compañeros, tu empresa, si tienes clientes, si tienes proveedores, tu familia, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes esposo, tu perro, tu gato, porque tú puedes decir, ellos que tienen que ver, pues Dios todo lo va a usar para glorificarse. Todo lo que tengas, Dios lo va a usar, tu vecino, tu vecina, todo Dios lo va a usar para glorificarse. Entonces, aquí es que entendamos que somos una comunidad. El cristiano no puede vivir aislado. Si tiene un problema de aislamiento, hay que ponerlo en oración, hay que ayunar, hay que orar. Dios tiene que romper todo aislamiento. Tenemos que ser cristianos sociables, porque eso es lo que nos lleva al crecimiento. Tú en la escuela, en tu negocio, en tu trabajo, necesitas ser sociable, porque ahí es donde se va a reflejar el testimonio. Todos los peros, todos los todas las justificaciones para no serlo, ¿qué creen? No son verdad. Hablando de verdad y mentira, hablando de lo que es el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Entonces yo tengo que traer todas esas marañas, creencias que me impiden ser el más sociable de la escuela, el más sociable de mi trabajo, el más sociable de mi negocio. ¿Por qué? Porque yo es un medio, es un canal para que Dios refleje su presencia. Pero consciente, como dice Romanos 14, que va a haber diferentes niveles de aprendizaje y no podemos forzar ninguno. Vamos a irnos a la que sigue. Ahí vamos a repasar un poquito lo que veíamos el 8 de agosto del año pasado, del proceso pedagógico. Y ahí veíamos 7 estados de aprendizaje. Veíamos desde el más primitivo, después veíamos el que seguía, que era como el emocional, que ya es como, le llamamos primero el Nimrod, porque es el poderoso, el que quiere... un bebé sería un excelente Nimrod, porque todo lo quiere arreglar con berrinche, pero a veces ya estamos grandes y queremos seguir haciendo berrinche. El que sigue es el rico Salomón, o el que tiene que ver con lo económico. De hecho, ahora le agregué a la izquierda unas cositas. Vamos a ver desde la primera. El primero, que es el más primitivo, son las personas más abajo. Son las personas que son más inmateriales. Todo es lo físico, por eso son muy primitivos. Ahí ponemos de ejemplo a Caín y Abel. Todo es el presente inmediato. Caín lo que quería era resolver algo ya. Yo quiero algo para hoy. Entonces, esos son estados de aprendizaje. Entonces, vamos a ir enlazando esto con la Biblia. Cuando tú lees la palabra de Dios, ahorita que estamos en Génesis, precisamente leyendo por ahí la historia de Caín y Abel y todo esto, los siete van a leer la misma Biblia, pero no van a absorber la Biblia igual. Y no le puedes pedir a alguien que está en la fe que la absorbe igual que alguien está como Caín. Y los dos necesitan leer la Biblia. Y a los dos les va a servir, pero a cada uno le va a servir según su entendimiento renovado. Entonces aquí es que tú te des cuenta que si tú tienes niños en casa, o adultos, o tienes a un esposo quizá inconverso, o que está en proceso de conversión, o tienes a tus compañeros, todos estamos en esto, en diferentes niveles, y tú con amor le vas a compartir la palabra de Dios,
Y tú vas a entender que quizá él lo va a recibir como Caín, está bien, es lo que puede recibir, pero que la reciba. Como dice Colosenses 3:16, que more en abundancia enseñándose y exhortándose. Un secreto, que no es secreto, para que more en abundancia es que la tienes que compartir. Si tú nada más te la estás quedando porque para que te la aprendas, así no funciona. La Biblia es para compartirla. Lo que te aprendas, compártelo. Con quien puedas, trata de hacérselo saber. Entonces, el chiste es, como decía Romanos 14, que respetemos cada uno de estos estados. Pero la cosa es, ustedes, que estamos ya mínimo en el 4, que somos personas de fe, no podríamos estarnos conformándonos como si fuéramos de instinto, primitivos, pensando nada más en el presente inmediato. Tenemos que pensar en la eternidad y pensando nada más individualmente. El siguiente estado de aprendizaje, que es el sentimental, el poderoso, el que quiere todo arreglarlo con sentimientos, como las novelas o como el mundo, todo eso, los primeros tres es, como decía el versículo, no os conforméis a este siglo, porque son los de este siglo. El segundo es una persona que es más emocional, que se fija mucho en sus sentimientos, en sentirse bien, en todo, es más social, ya no es como individual, ya no es tan individual pensando nada más en él como el primitivo, es más social, ya piensa en la prisa social sanguíneo. Mi familia es importante, yo voy a velar por mi familia. Fíjense todos los ejemplos que vimos ahí, que vienen ahí, ellos pensaban nada más en su familia, en su sangre, es lo que me importa, quiero que estén bien. Ningún caso está mal, son estados de conciencia que vamos aprendiendo, pero se fijan más en el pasado. Es que a mí me pasó esto, es que yo viví esto, es que me pasó esto, todo en el pasado. No estamos, sí se fijan en los demás, en el futuro y en el pasado, pero nada más estamos fijándonos en el pasado. No nos podemos quedar ahí. Eso es lo del siglo, no nos conformemos a este siglo. Después sería ya el siguiente es cuando ya pensamos más en el dinero. Está bien los sentimientos y sentirme bien, pero yo lo que necesito es, pues, la papa, comer. Necesito trabajar. Y sí, son estados, y es bueno trabajar y seguir avanzando para que crezcamos, pero la cosa es no quedarnos ahí. Nos solemos fijar nada más en el futuro y ya no pensamos nada más en la familia. Ya vivimos en una sociedad, ya estoy consciente que voy a pagar impuestos, voy a pagar mi predial, mi luz, vivo en comunidad, vivo en una iglesia, voy a ayudar al prójimo, o sea, ya comienzo a pensar más, no nada más en mi familia, ya pienso más grande. Pero hasta ahí yo me puedo pasar carnal, material. Todo hasta ahí es lo que veo. Y puede haber de todos. Y el chiste es que nosotros sigamos compartiendo la palabra con amor, sabiendo que estamos en diferentes estados, pero todos estamos creciendo juntos. A partir de que aceptamos a Cristo, empezamos en la fe. Y en la fe ya no nos pensamos ni nos atoramos ni pensar en el presente inmediato, en lo que te pasó hoy, o en el pasado lo que me pasó ayer, o en el futuro lo que voy a hacer en el 2025. Pienso en la eternidad. Mi mente está en la eternidad. Claro, también trabajo en mi vida, pero yo estoy consciente que esto es pasajero y estoy consciente, mi mente, mi vida está enfocada en la eternidad. En este estado, aquí aún soy individual. Yo pienso en mi salvación. La Biblia es para mí. Yo quiero Biblia para mí. Yo vengo a la iglesia para mí. Yo ofrendo para mí, para cumplir con Dios. Y está bien, es una etapa, tenemos que pasar por ahí. Yo aprendo para mí, porque está bien, un niño espiritual no va a pensar en tener otro niño, ¿verdad? Primero va a crecer, se va a hacer grande y luego va a dar fruto, pero primero es una etapa. La siguiente estado es un servicio, ya no pienso nada más en la fe, pienso en el servicio. ¿Cómo voy a poner todo al servicio? Mi mente, lo que sé, mis capacidades, mi fuerza, mis talentos, todo lo que tengo al servicio de Dios. Cuando comienzo a usarlo como un canal, por eso es la necesidad de socializar y todo, ya no nada más pienso en la fe ni salvación de mi alma, pienso en el servicio, en transmitir esa fe a todos. Y ahí también pienso en la eternidad, entonces, pero ya pienso en lo social, porque ya estoy pensando en servir, en ayudar a los demás. Y son etapas que tenemos que ir viviendo como comunidad. Nos vamos juntando con los que también quieren servir y vamos ayudando y sirviendo mejor y más. El chiste es que no nos quedemos aislados y vamos. El siguiente es cuando ya
Si podemos darle a la izquierda y para arriba, ahí está. Es universal. Yo en el 5 quizás pienso en comunidad pequeña, mi iglesia, la congregación, los que tengo inmediatos. Ya cuando sigue ya pienso a nivel universal, el mundo, el universo literalmente. Ya estoy consciente, porque ya incluso estamos hablando de personas como Moisés, Elías, Enoc, que estaban conscientes que una decisión, una oración podía mover situaciones, el sol, o podía dejar de llover, etcétera, el mar rojo, etcétera. Son situaciones que Dios va permitiendo porque es una relación más cercana con Dios y se va reflejando en nuestra forma de ver. Y la unidad ya en Cristo, que es la estatura de la plenitud de Cristo que veíamos en Efesios, ya es cuando todo lo vemos con unidad, en una revelación mayúscula. Entonces, todo esto, vamos a la siguiente Filmina, 2 de Corintios 10:4. Todo esto es para que nos demos cuenta que cada uno de los anteriores va a ver la Biblia de manera diferente. La cosa es que si yo estoy avanzando en la fe, yo tengo que buscar la palabra de Dios, la revelación, para seguir creciendo en la fe. Vamos a ver cómo lo ven del 4, 5, 6 y 7. Los que lo ven, los que ya son espirituales. ¿Alguien que quiera leer 2 de Corintios 10:4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchas gracias. Ahí estamos viendo cómo nosotros nos regimos por lo espiritual. Ahora vamos a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas gracias. Y 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se hace discernir espiritualmente. Muchas gracias. Y vamos a Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios. Vamos ahora a Génesis 1. Espero que todos estén leyendo por ahí Génesis 1, si no es que lo leyeron hace unas... O sea, normalmente iniciamos año y volvemos a leer Génesis, ¿no? Por eso les digo, pero si usted ya empezó el año pasado a leer Génesis, pues la meta es que en un año máximo, pues se termine de leer la Biblia, ¿no? Pero que todos estemos leyendo más o menos por aquí de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así podemos continuar leyendo, ¿no? Pero entonces, uno de los puntos que queremos llevarnos de esta reflexión, de esta predicación, es que si ya estamos en la fe, esta lectura que vamos a hacer este 2025, que sea en la fe. Entonces, cuando yo leo las historias bíblicas, una de las maneras en que yo tengo que tengo que pasar de verlo como una historia, esto es como una historia que ya pasó, que nada más me está diciendo para entender cómo llegamos a Cristo. Eso también es importante, pero eso es como verlo como un hombre material. Tenemos que pasar por ahí, nos tenemos que aprender la historia definitivamente. A los niños hay que enseñársela. Pero si nosotros ya estamos comiendo para crecer espiritualmente, para dar fruto, para servir, cada personaje de la Biblia, yo me voy a poner en sus zapatos.
Ya no voy a solamente verlo como, bueno, aquí estaba Adán y qué pasó, y Eva, y Caín, y Abraham, y José. No, yo lo que voy a hacer es, yo me voy a poner, voy a orar, antes de orar, de leer la Biblia, y voy a ponerme en el lugar de Adán, por ejemplo. Voy a estar como Adán. Y entonces Dios me va a comenzar a revelar con cada personaje lo que está pasando en mi vida a través de ese personaje. Ya no es nada más, es que este personaje me está contando una historia que pasó hace muchos años y ya. No, es como la vida, cada personaje, así sea Lot, así sea Enoch, yo me meto como si estuviera viendo, le pido a Dios revelación. ¿Qué sintió? ¿Qué vivió? ¿Qué aprendió? Y Dios le va a ir revelando. Porque la cosa es que vayamos creciendo conforme vamos avanzando en la palabra de Dios, que la Biblia no se quede como una historia que ya pasó, que la vivamos como una vivencia. Entonces vas pasando de Adán y te vuelves Eva, y luego te vuelves Seth, y te vuelves Caín, porque aún los personajes que pueden ser aparentemente muy negativos, de ellos también vamos a aprender. Por medio del Espíritu Santo Dios nos va a revelar cada personaje. Pero tenemos que permitirle ese espacio al Espíritu Santo que nos vaya conectando con cada personaje para poder aprender a través de sus vidas. Ahora, decía Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. Entonces ahora vamos a Hebreos, capítulo 2, del 7 al 18. La que sigue. Es importante que vayamos viendo toda la palabra de Dios por medio de lo invisible. Todo lo que veamos en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Malaquías, Zacarías, toda la Biblia nos quiere revelar un mundo invisible. Nos quiere revelar cómo se mueven los principados, las potestades, los ángeles, cómo se mueve Dios, así como la ciencia descubre a través del microscopio, de la investigación, de la experimentación, la tecnología, los sistemas informáticos nos ayudan, la inteligencia artificial, todo eso es un reflejo chiquitito de lo que Dios hace en el mundo espiritual. El mundo espiritual es asombroso y Dios nos lo quiere revelar a través de la palabra de Dios. Pero yo tengo que comenzar a usar la palabra de Dios a un nivel de profundidad espiritual. Tengo que ser consciente que desde Génesis hasta Apocalipsis me está revelando un mundo invisible. No nada más el mundo visible que veo en las historias de la Biblia que sí pasaron, sino un mundo invisible que Dios quiere mostrar en mi vida, quiere refrescar mi vida, quiere iluminar mi vida. Entonces, en Hebreos capítulo 2, del 7 al 18, Hebreos capítulo 2 dice, a ver, alguien que lo tenga lo puede leer, por favor. Como gobernante de los ángeles, de coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo respetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada de lo que no se ha sujeto a él, pero todavía no es que todas las cosas le sean sujetas. Pero vamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios usase la muerte por todos, porque como venía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que significa y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez, yo mostraré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte, es de él quería el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servirle. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debían ser en todo semejantes a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana. Esto es un bistec, ¿verdad? Como para lo comiendo así despacito con el cuchillito y estarlo repasando. Entonces, aquí de lo que quiero que reforcemos es que al igual que como vamos a leer a partir de este año Génesis, Éxodo y todos los libros de la palabra de Dios, para que more en abundancia, para que sea de exhortación y de enseñanza, para que cantemos con gracias a Dios, la manera en la que vamos a abordar la palabra de Dios dice, la palabra de Cristo. Entonces, yo puedo venir y decir, yo puedo ponerme en el lugar de Moisés o de cuando leamos Génesis, Adán y Eva, y pues sí, me puedo poner en sus zapatos, o tratar de ponerme en sus zapatos, ¿no? Porque puedo decir, no, pues sí, Adán fue el primer hombre, y te comienzas a imaginar, y entonces, para eso es la imaginación, es una herramienta espiritual para precisamente que se use para leer la Biblia, para estudiar, para compartir. Ese es un uso correcto de la imaginación. Entonces comienzas a imaginar, pero dice la palabra de Cristo. Y acabamos de leer en Hebreos. Entonces yo voy a ponerme en el lugar de Adán, pero como cristiano, como Cristo. Como Cristo viviendo con Adán. Como Eva, en medio de su error. Porque como acabamos de leer, Cristo padeció. Del todo fue tentado, pero Él libró todas esas batallas y las hizo victoriosas. Entonces, vamos a leer a Abraham, vamos a leer a Lea, a Raquel, a todos los personajes de la Biblia del 2025. Vamos a ponernos en sus zapatos, no nada más como una historia, como un tercero, como, le pasó a Abraham. ¿Yo qué tengo que ver con salir de mi tierra y de mi parentela? ¿Eso qué a mí? Eso le pasó a Abraham, eso le pasó a Eva, ¿a mí qué? Eso le pasó a Caín. Yo no voy a matar a nadie, no. A ver, me pongo estos zapatos, pero ya como cristiano. Cristo, estando en mí, me pongo los zapatos de Caín. Es una vivencia doblemente diferente. Ya ponerte en tus zapatos ya es diferente, pero cuando lo ves desde la visión de Cristo, entiendes por qué Cristo tenía que venir a la tierra a morir por todos los que se iban a hacer como Caín, por todos los que iban a ser, por los más que veamos en la Biblia que se portaron mal. Cristo vino a morir por todos. Y entonces comienza a ver esa revelación a través de la palabra de Dios, a través de Cristo. Ya vamos a ir cerrando. Decía la que sigue, con salmos. ¿Cómo leemos salmos? Así, en general, vamos a leer la palabra de Dios en este 2025, vamos a llenarnos de la palabra de Dios, dice que more en abundancia, pero especifica, Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia, no con desgracia, con gracia, cánticos espirituales, salmos, habla, ¿verdad? Entonces vamos a ver los salmos, la tarea va a ser Salmo 145, y vamos a ver Romanos 1:17, primero antes de ver la tarea. Ya vamos a ir cerrando. Romanos 1:17. Y va concatenado a lo que ya hemos estado viendo en toda la predicación. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el elemento clave para nuestro crecimiento y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La fe en acción, la fe que se convierte en una virtud, lo que ya hemos hablado y lo que se ha estado viendo en todas las predicaciones. Entonces,
esta fe, yo voy a leer la Biblia, voy a leer Génesis, Éxodo, Mateo, toda la Biblia, poniéndome los zapatos, poniéndome la visión de Cristo y en la fe. Pero también yo voy a ver mi vida en la fe. Entonces tú vas a decir, por ejemplo, voy a agarrar a Felipito y voy a ver, Felipe, el 7 de enero, ¿cómo estuvo tu vida hoy en la fe? No, pues como que no hubo mucha fe. Ah, bueno, pues el 8 de enero no puede seguir igual. Me arrepiento, le pido dirección a Dios que voy a cambiar. 8 de enero va a ser un día de fe. Que tenemos que hacer este mover espiritual de nuestra vida y conforme vayamos creciendo va a ser de nuestro entorno. ¿Cómo está viviendo nuestra vida en la fe? Entonces, cuando leemos en particular Salmos, vamos a poner en práctica todo lo que acabamos de decir en esta predicación y también vamos a verlo desde la perspectiva espiritual, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, que peleamos contra principados y potestades espirituales, no físicas, y que todo es para enseñarnos acerca de la fe. Entonces vamos a la tarea. Salmo 145. El Salmo 145 es la tarea por una razón muy específica. Dice, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Es como cuando agarras tu radio y comienzas a buscar un canal que te gusta. Independientemente que uno esté cansado, triste, feliz, como estés, que te haya ido bien en el trabajo, que te haya ido mal, que te haya ido bien con la familia, con los compañeros, que te salieron las cosas o que no te salieron las cosas, este salmo te ayuda a que tú te pongas en sintonía en el canal de Dios, en el canal de alabar a Dios, de adorar a Dios, en el canal de ponerte a agradecer a Dios, en lugar de aquejarnos o de enfocarnos a las cosas negativas. Originalmente este salmo tiene 21 versículos porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces, originalmente cada versículo empieza con una letra del alfabeto, así como si fuera en español, A, B, C, D, E, F, G. En hebreo, cada versículo es como un poema y cada versículo empieza con cada letra así en orden alfabético, excepto la N. La N ya no sale. La N no sale porque dicen que tiene que ver con la palabra caídos, nefilim. Entonces, lo que sí dice es que sostiene a los que caen. Es el versículo 14. Entonces, ese versículo, o sea, este capítulo en particular son 21 versículos para aprendernos, pero cada uno nos habla de una peculiaridad. Es un poema que nos ayuda a conectar con alabar a Dios, adorar a Dios. Y hay un versículo que dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y así como este versículo, hay muchos versículos en los Salmos que hablan de los enemigos, y me atacaron, y comienza a hablar de muchos personajes así como que están contra David, ¿no? O contra los personajes aquí de Salmos, y habla como si fueran, pues habla de fuerzas fuertes, y entonces una vez cuando está leyendo Salmos, pues piensas, pues yo no tengo enemigos porque ya tengo a Cristo. Bueno, pero están todos los principados y potestades. Aquí cuando habla de destruir a los impíos, se refiere, sí va a haber un juicio para las personas que están haciendo una impiedad. Pero Dios, acuérdense que nuestra lucha no es contra principados y sangres. Nuestra visión no es que agarremos armas y que sí, que destruya a los impíos. No, es que salve a los impíos, es ponernos a orar por los impíos, que se arrepientan, que conozcan a Cristo. Nuestra visión es con los impíos espirituales, con las huestes, con los principados, porque contra esos son los que estamos luchando. Cuando diga la Biblia que lo acechaban fuerzas o que contra él pusieron su pie, estamos hablando de las fuerzas espirituales, de las huestes espirituales. Entonces, cuando lean Salmos, es una manera de que recapitulemos todo lo que vayamos leyendo de Salmos como espiritual. Todo es una visión espiritual. Sí, también en este mundo hay fuerzas, hay personas impías, está todo eso, pero lo que queremos de ellos es que se arrepientan, no que los destruya Dios. Queremos que haya misericordia. Dios tiene misericordia de ellos. Pero si nosotros estamos deteniendo nuestra mirada, porque en lugar de verlos a ellos como personas dignas de compasión, que intercedamos por ellos, que queremos que se mueran, no, que los maten, sí, no, pues ni qué, no estamos en ese estado, pero tenemos que ver un mundo espiritual, huestes principados, conscientes de eso y orar por ellos.
Entonces, ya para cerrar, dice vamos a Efesios 1:17, el que sigue. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos y vamos a cerrar con este versículo, vamos a leerlo todos juntos. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén. Y si batalla mucho, ahí está en la televisión. No se preocupe. ¿Listos? Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por la palabra que se expuso. Ayúdanos a ponerla en práctica, a que seas tú el que nos guíe a dar fruto. Prepara nuestro corazón, nuestra tierra, para seguir sembrándole de tu palabra diariamente, para poder dar en abundancia, para poder exhortar y ayudarnos unos a otros, para enseñarnos, para corregirnos. Gracias porque tú nos permites empezar este año y usarlo para crecer en tu palabra y en ti. Te rogamos por todas las peticiones que nos fueron expuestas, que tú las conoces, tú responde conforme a nuestra fe y conforme a tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Guíanos con bien, llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén.